despertamos a un país. Shirley Radio, con Shirley Bernagui, por Onda, la superestación. Bueno, ayer se dio el debate entre candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos, la candidata del Partido Demócrata Kamala Harris y el actual vicepresidente y apuesta republicana Mike Pence. Protagonizaron la noche de este miércoles un cara a cara de 90 minutos en Utah. La cita estuvo marcada por la enfermedad del presidente Donald Trump, un convaleciente por coronavirus en la Casa Blanca, que por supuesto arroja incertidumbre en el panorama político de los Estados Unidos y sobre todo si se hará el próximo debate presidencial programado para el 15 de octubre. Pero ¿quién ha salido mejor parado con respecto al debate que se dio el día de ayer entre Kamala Harris y Mike Pence? Tengo en línea a Antonio de la Cruz, analista y presidente de Inter-American Trends. Buenos días y bienvenido, Antonio. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Muchas gracias, Shirley, por la invitación. Bueno, ¿quién ha salido mejor parado de este debate? Sobre todo tomando en cuenta lo que ocurrió en el primer debate presidencial entre Trump y Joe Biden. En las primeras de cambio pareciese que hubiese un empate, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando vemos lo mal del debate anterior, aquí pudimos observar a dos personas poder comunicarse y poder debatir algunas ideas. Y en ese sentido, aunque no respondieron las preguntas directamente del facilitador, pudieron tener una conversación en ambos sentidos. Entonces, y lo importante en este debate era que por la edad de los dos candidatos a ser presidente, si pueden va a haber una sucesión en el próximo. Es la primera vez en los Estados Unidos que dos presidentes llegan a disputarse, dos candidatos llegan a disputarse la presidencia con esa edad. O sea, lo que establece un escenario de que puede haber una posible sucesión. Y en ese sentido, ninguno de los dos quiso responder cuando le hicieron la pregunta si habían conversado con sus respectivos candidatos sobre la sucesión. Entonces aquí no quisieron despertar entre el electorado la posibilidad de esa fragilidad de estos dos candidatos. En cuanto a Kamala, tenía que demostrar que ella es una buena contendora y una mujer de color, que aquí en Estados Unidos lo toman mucho en cuenta. Nosotros en Venezuela el color no es resaltante, pero aquí es muy importante porque es la primera mujer candidata a vicepresidenta afrodescendiente, como la llaman aquí, o negrita, como le decimos nosotros. Más que negrita, ella es mulata, morena, como decimos en Venezuela. Ahora, en este sentido, Antonio, con relación al manejo de la crisis, ¿no? Que ha sido yo creo que uno de los puntos que sin duda alguna la pandemia ha marcado el debate, y incluso el de ayer también, ¿no? La pregunta es si hubiese podido hacerlo distinto Biden y Harris. Kamala Harris ayer se enfocó, porque saben que ese es el talón de Aquiles, claro, sí, de la campaña de la reelección del presidente Trump. Entonces Kamala Harris volvió a entrar allí y trató de mostrar de que es un mal manejo, es la peor crisis manejada por un presidente, lo señaló Kamala Harris. Sí, así en ese sentido, el vicepresidente Pence trató de conseguir un refugio en la gripe que hubo, en la N1H1, aquí en Estados Unidos en el 2010, en la que realmente no tuvo el impacto porque no tuvo el virus, no fue tan mortal como es el coronavirus. Entonces, él trató de llevarlo hasta allá y mostrar que ellos han hecho seguimiento a las recomendaciones de los asesores médicos, porque resaltó el cierre de los vuelos de China, que fue recomendado por el doctor Fauci, que es el especialista en ese momento, estaba asesorando al presidente Trump, y mientras que el vicepresidente Biden dijo que eso era una actitud contra China, más bien salió en defensa en ese momento a favor de no haber cerrado la frontera con China. Entonces, en ese sentido, trató, pero no, el manejo ha generado ya aquí 211,000 fallecidos, y eso realmente pesa en una población que ve que todavía no tiene una solución
definitiva a la pandemia. Ahora, Antonio, ¿tú crees que el tema de la pandemia definitivamente, tomando en cuenta lo que pudo haber hecho Trump en su gestión, podría pesar como para realmente perder la reelección a la Casa Blanca? ¿O quizás el manejo económico podría salvarlo en lo que ha sido el manejo económico? Porque, bueno, ahí se han decantado, y que ha sido, digamos, el dilema global, no solamente Estados Unidos, en la seguridad ciudadana frente, que también está ahí el tema de la libertad, frente a la libertad económica, ¿no? Y bueno, entiendo que Trump se ha decantado por la apertura económica, más que la seguridad sanitaria. El tema del manejo de la pandemia, Shirley, lo que básicamente ha permitido es, en términos del electorado, es que busca cómo mostrar que pudo haberse manejado de otra manera y salir de esta situación de acuerdo a las recomendaciones de lo que se conoce aquí como no es el Ministerio de Sanidad, pero es la solución que tiene un cuerpo aquí que asesora, que se llama CDC, y que es el que recomienda cómo podíamos haber manejado, y que supuestamente la Casa Blanca no siguió todas las indicaciones, sobre todo por el manejo del tapaboca. Es uno de los que le quieren hacer más realce, porque el presidente Trump en ese sentido ha tenido una posición muy determinante, en decir que por el concepto de la libertad, como lo señalaste, cada quien es independiente y debe tomar sus decisiones de acuerdo a la información que presenta. Entonces, en ese sentido, el manejo tan en libertad por parte del presidente Trump lo quieren confrontar como que ha sido inconsecuente con las recomendaciones del CDC. Entonces, yo creo que ese manejo le ha restado un poco en la popularidad de él, aunque el manejo económico, porque eso, al haber adoptado una posición de aislamiento para evitar el contagio de la pandemia, impactó la economía y tuvo una gran caída hasta haber llegado en el punto más crítico a un 10% del PIB, un 11% del PIB en el trimestre. Y empezó a recuperarse una vez que en junio empezó a subir, y tuvimos en este momento que volver a ir a cerrar, y no se ve un regreso en la economía tipo B, como se llama, que toca, baja y sube inmediatamente, sino que tiende a suavizarse y se parece más una U. ¿Qué opciones tienen? Porque el planteamiento aquí Penn logró detener eso que pasó la semana pasada, que ha sido medido por las encuestas y que no le favorece al presidente Trump en las encuestas en este momento, después de la vez pasada. Él logró detener esa hemorragia ayer. O sea, él dice, por lo menos a los conservadores le dio tranquilidad de que, bueno, hay en la Casa Blanca hay personas que pueden tener una visión también que conlleve este país a una solución sensata. Y Pence ayer llenó esa preocupación, ¿no? Fíjate, Antonio, hay por supuesto mucha expectativa de quién finalmente llegará a la Casa Blanca, si el presidente Trump será reelegido o si, bueno, lo ocupará Biden. Fíjate que la elección pasada también hubo mucha expectativa con relación a quién llegaría a la Casa Blanca, y finalmente pues llegó Trump. Y recuerdo en ese momento algo interesante. Por supuesto que el comportamiento de Trump es impredecible y ha sido su forma de gobernar durante este tiempo, pero también ha sido impredecible el elector norteamericano. Muchos no se esperaban que Trump fuese elegido, ¿no?, frente a Hillary Clinton. ¿Crees que puede haber un comportamiento similar? Es decir, las encuestas no favorecen a Trump, pero eso pudiese cambiar, sobre todo tomando en cuenta la forma en cómo está concebido el sistema de voto americano. Ok, estamos ante un escenario 2016, es el planteamiento central. Con Hillary Clinton tenía un comportamiento, el electorado, según las encuestas, tenía un comportamiento muy favorable a ella. Ok, en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos? Vemos cómo los sectores que apoyaron a Trump en aquel momento están hoy un poco más hacia cuando miran las encuestas, más hacia Biden. Por ejemplo, la población mayor de 65 años, que Trump tuvo mucho, hoy en día parece favorecer a Biden. ¿Okay? Las mujeres
que se conocen como que viven en los afueras de la ciudad, de la suburban, también hoy parece favorecer un poco más a Biden. ¿Qué ocurre? Con Trump siempre hay un voto oculto, que es el que tú estás señalando, porque identificarse con Trump públicamente no es fácil por su manera de actuar, por su manera fuerte de ser, ¿no? Entonces puede haber un voto oculto que no lo dices a la encuesta y puede salir. ¿Qué es lo que está tratando de hacer para mí en este momento la estrategia de la campaña de Donald Trump? Es buscar que ese día, porque si vemos las encuestas cómo va perdiendo y ha aumentado ese margen, salgan sus seguidores que creen en él firmemente, salgan a votar. Y masivamente, ese día de la elección, el 3 de noviembre, en la noche, él logre ganar, como tú dices, los colegios electorales importantes, como lo hizo en el 2016, y ganar la elección. Y que después, por el voto por correo, la elección en esos estados, porque aquí básicamente lo que se está discutiendo son los estados que se conocen, capitales, que son los que determinan al final que votan por un candidato en una elección y votan por otro, lo llaman también así, estados bisagra. Él logre por los correos en voto perder, y es allí donde se puede generar una situación en la que Trump no reconozca ese triunfo, porque va a decir que es fraude, y eso tiene otro procedimiento, porque eso suben a la corte, entonces allí sí podríamos entrar en un escenario en donde Trump podría tener la salida, ¿no? En una noche en la que salgan todos sus votantes, gane la noche, cuando hacen los primeros cortes, pero no es definitivo, porque han llamado al voto por correo con mucha insistencia, y va a haber un impacto de ese voto por correo. En esos estados, como que pueda perder los votos electorales, Trump no va a reconocer esa elección con toda seguridad. Por eso él ha dicho que el voto por correo es una fuente de fraude, para precisamente poder volver a utilizar ese argumento cuando él tenga que rechazar y no reconocer ese resultado. Entonces, sí podríamos estar viendo que estamos entrando en un momento donde los votantes de Trump van a salir a defender, van a salir a matar, vamos a decir. Y si en esa noche Biden no logra ganar la elección, le va a costar mucho, porque va a ir esto con una alta probabilidad, Chile, a ser decidido por las cortes, que fue lo que pasó, recordemos, en el pasado, en la Florida. Florida, sí, con Bush. Bush y, ¿cómo se llama? Al Gore. Y el vicepresidente Al Gore. Entonces, podríamos ir hacia ese escenario, porque el voto popular definitivamente lo va a ganar Biden. Ahí no hay discusión, o sea, es más o menos el mismo escenario 2016, que lo ganó Hillary Clinton, y posiblemente con mayor margen, con unos 5 millones, Hillary ganó con 3. Porque ahí también los estados donde los demócratas son muy fuertes van a salir a votar también mucho, pero eso a la final tiene un tope, que son los delegados del colegio electoral. Fíjate qué interesante esto, Antonio. Cuando uno revisa la percepción del americano, o incluso el americano básicamente, pero bueno, tomando en cuenta que son encuestas que se lanzan en las redes y de los medios que tienen, digamos, credibilidad, se ve que en el caso, por ejemplo, de Biden ha resultado favorecido en ese primer debate por encima de Trump, y en este caso también el caso de Kamala Harris, ¿no? Es decir, tiene una leve ventaja sobre Pence. Pero cuando uno hace esa pregunta en Venezuela, incluso lo hemos hecho en el programa, ¿no? Sin pretensión, por supuesto, es algo muy mínimo, pero cuando uno sondea la opinión de la gente sin duda alguna le da el apoyo a Trump y a Pence, ¿no? Y ubica muy por debajo a Harris y a Biden, ¿no? Esa percepción que tiene el venezolano está, digamos, asociada a la posición que ha tenido Estados Unidos con Venezuela. Es un análisis, diría yo, muy distante de lo que realmente la sociedad norteamericana vive en la era de Trump, o ha vivido en la era de Trump. Sí, porque en el caso venezolano Trump ha sido muy concreto. Nosotros vimos cómo actuó el presidente Barack Obama con su vicepresidente Biden, que es candidato hoy, en términos de Venezuela, y vimos que no hubo, porque como en ese momento para la administración Obama era Cuba
para América Latina, Cuba y el plan de paz de Colombia, y Venezuela la dejó a un lado en ese momento. No tuvo una respuesta frente a la situación que estaba viviendo Venezuela. Y llega el presidente Trump y toma una decisión y enfrenta al régimen en ese momento, al gobierno en Venezuela, y logra enfrentarlo paulatinamente, y lo va encañonando y lo va llevando y le mete y usa la política de máxima presión, que no se ha visto el resultado final, pero sí ha ido cosechando cada vez un poco más los resultados que ellos esperan en términos de la administración, de ir y por fin sentar a Maduro a poder negociar una salida política en Venezuela. Entonces el venezolano, que ha sufrido eso en carne propia, ve cómo con la administración de Trump puede tener una salida más rápida que con el mismo vicepresidente Biden, en términos de que con el vicepresidente Biden va a tomar, es una decisión hoy sobre Venezuela bipartidista aquí en Estados Unidos, pero va a tomar mucho más tiempo mientras llega Biden, porque recordemos que él asume, si fuese y ganase en ese escenario, él asumiría la presidencia en enero, y mientras adapta todo usted, nosotros sabemos que eso va a tomar 6, 8, 9 meses, y volver a encauzar la situación en Venezuela va a ser por lo menos un año más. Entonces, frente a las necesidades que se viven en Venezuela, el presidente Trump representa una solución a más corto plazo que el mismo el vicepresidente Biden. Bueno, yo tengo que despedirte, Antonio. Ha sido un gusto conversar contigo esta mañana. He hecho un análisis, de ambos, ¿no? Tanto el debate presidencial como el vicepresidencial que se dio ayer entre Kamala Harris y Mike Pence.